Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Nueva sesión de Profundidad de Campos. Ya estamos viviendo en 2023 y hoy día vamos a conversar con una representante en la Cámara Alta de la región metropolitana, militante del Partido Comunista, la senadora Claudia Pascual Grau. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, muchas gracias, Sergio. ¿Cómo se siente en el Senado? Ya lleva, bueno, su tiempo acá ejerciendo por primera vez en la Cámara Alta. Sí, por primera vez como parlamentaria y por primera vez como senadora también. Yo desde marzo hasta lo que va del año, digamos. Además, es la primera mujer comunista que llega al Senado de la República en estos tiempos, digamos, desde el retorno a la democracia para acá. Incluso desde el golpe militar. Claro. Ujú. Ahora, usted tuvo antecesoras mujeres comunistas acá, por ejemplo, Julieta Campuzano. Así es. No sé si la conoció o supo de ella, digamos, porque usted es Sí, muy no, sí. joven. No, no, no tanto, no tanto, ya no tanto. Sí, no, supe de ella, siendo jotosa me tocó estar en sus funerales a fines de principios de los años 90, si no recuerdo mal. Eh, y claramente es una de las dirigentes destacadas que hemos tenido en la historia del Partido Comunista, así que por supuesto no la conocí nunca en persona, efectivamente, pero sí su trayectoria. Conocí a otra gran parlamentaria que quiero muchísimo, que es Mireya Baltra, que fue ministra del Trabajo y que fue también, alcanzó a ser electa diputada en las elecciones del 72. Y de ella muy gran amiga también. Yo a ella la quise mucho. Ahora, usted La quiero mucho representa a todavía. la región metropolitana donde hay más de 7 millones de almas que viven en esta ciudad que tiene un grado de locura. Usted es antropóloga. Yo voy a apelar a su conocimiento de antropología social para que me diga cómo está siendo esta ciudad, esta región metropolitana, qué tan vivible usted ve, cómo ha tenido la experiencia desde el punto de vista, digamos, que tuvo primero en el municipio de Santiago en los últimos años. ¿Cómo la ve? Mire, yo creo que la región metropolitana de partida se rescata poco su diversidad. Creo que tendemos a centrarnos en las comunas altamente densificadas, las comunas altamente urbanas, y por ejemplo, casi no nos recordamos que la región metropolitana tiene comunas rurales, que tiene comunas en el periurbano, digamos, que tienen otras vocaciones no tan urbanas obviamente como todo el Gran Santiago, digamos, ¿no? Y desde esa perspectiva siento que hay una invisibilidad de realidades diversas bien complejas. Es cierto que la región metropolitana tiene acceso a muchos elementos culturales que otras regiones no tienen. Aquí pasa mucho del mundo cultural, del cine, de la cultura, de los libros, del arte, del teatro, de la danza, etcétera, también de la cultura urbana, de la cultura, pero no es menos cierto que la cantidad de gente que vivimos acá hace que tengamos costos en la calidad de vida por los trayectos para el trabajo, para las escuelas, para los estudios superiores, para atendernos médicamente también. A veces no siempre tenemos el hospital de referencia más cerca de nuestra casa y tenemos que cruzar una, dos, tres comunas para poder llegar, etcétera. Entonces, creo que es una región que tiene muchas cosas muy bonitas, muy maravillosas, tanto de la gente, creo que aquí hay un ámbito de solidaridad, hay un ámbito de trabajo comunitario muy importante en todos los niveles, en todas las comunas, por muy diversas que seamos. La propia diversidad, a mí me gusta rescatarla, somos muy distintos todas y al mismo tiempo tenemos cosas en común y eso es muy bueno, pero también es cierto que se ha ido deteriorando la calidad de vida, primero por la extensión de la ciudad, estamos cada vez más arriba de la cordillera, estábamos cada vez más arriba encima de todos los suelos agrícolas cultivables que tiene la región metropolitana. Hemos perdido nuestra vocación casi agrícola, las hortalizas ya no las compramos de las comunas aledañas a nosotros, las estamos comprando en otras regiones, etcétera. Eh, pero también sigue teniendo cosas buenas. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que hay que tenernos un poco más de cariño como región, sacar más a la luz las cosas buenas que tenemos y atacar, combatir, solucionar las cosas problemáticas que tenemos, que están dadas por la gran cantidad de gente, que están dadas también por la profunda desigualdad que tiene nuestra región, ¿no? En términos socioeconómicos y desde esa perspectiva las dificultades que implica en términos de la sobrevivencia de la gente. Bueno, ahí usted me deja una serie de preguntas dando bote que le voy a hacer ahora. ¿Ah? Por una parte está el problema de la comunidad rural que está diversificada alrededor del corazón que es Santiago. Y hay un problema, lo conversamos antes de comenzar el programa, de comunicación, internet no llega a todos lados.
Bueno, uno puede decir, yo he estado en Magallanes, por ejemplo, o en la región de Aysén, en la Patagonia chilena, y ahí hay problemas de comunicación. Uno dice, bueno, están apartados, tan distantes, todo. Pero acá, ¿cómo se entiende eso? Mire, yo creo que por un lado hay que hacer un trabajo para que, y lo fui a conversar hace unos meses atrás con el subsecretario de Telecomunicaciones, cómo las empresas pueden llegar a los distintos lugares, no solo por apartados en términos territorialmente hablando, sino que también lugares que las empresas identifican como más complejos socioeconómicamente, porque son más peligrosos también en algunos casos y dejan sin cobertura a la población. Y yo creo que eso tiene que cambiar porque eso efectivamente le pasa la cuenta a toda la población. Los niños, las niñas y las jóvenes se quedan sin estudiar, las personas se quedan sin hacer trabajo comunitario, hay gente que necesita también no solo de la conexión para poder divertirse, por ejemplo, la televisión, sino que de otros tratamientos incluso de salud que tienen que estar conectados a algún tema de internet o del celular, etcétera, y que se quedan absolutamente fuera de la cobertura. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a las empresas de poder tener una justicia territorial en materia de la distribución más equitativa de estos recursos que son al final facilidades para todos y todas. Entonces es muy injusto, siento yo, que por una distancia territorial la mitad de Melipilla tenga mala cobertura, Quilicura, Renca, que está mucho más cerca, pero que tengamos también problemas en plenas poblaciones que son más vulnerables, que tampoco llega. Una buena señal porque pueden haber fenómenos delictuales en los cuales hay que atacarlos indudablemente, pero también no hay que hacer pagar a justos por pecadores, como dice el dicho coloquial, sino que tenemos que garantizar que llegue a todos y a todas porque puede haber un niño o una niña perdiendo posibilidad de conexión para hacer sus tareas en el colegio, puede haber alguna persona que no reciba la llamada del CEFAM para poder ir a atenderse a salud, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, en la región metropolitana hay problemas que son bien complejos. Por ejemplo, aparte de la delincuencia, que es brutal, la experiencia para mucha gente así lo marca, pero por otra parte también está el comercio informal en una situación que de repente se vincula también con la delincuencia. Y ha habido muchos ataques que han surgido en contra de la alcaldesa de Santiago. Usted estuvo en el municipio de la capital, conoce a Iracy Hasler, me imagino, ¿no? Sí, absolutamente. Entonces, encuentra que ella tiene una responsabilidad primaria, secundaria. ¿Cuál es su visión al respecto de esta comuna que es el corazón precisamente de la región metropolitana? Mire, el tema del comercio ambulante en Santiago es desde que es Santiago, digamos. Por lo tanto, no se podría atribuir a que este fenómeno solo pertenece a la administración de la alcaldesa Iracy Hasler. Yo recuerdo como concejala miles y miles de correos electrónicos que le enviaban cuando estábamos bajo la administración de Pablo Salaquet, también cuando estuvimos bajo la administración de la exalcaldesa, hoy día ministra del Interior, Carolina Toá, alegando porque habían comercio ambulante, etcétera, que en Paseo Humá, que en Huérfano. Esto indudablemente también está más, ha crecido más a lo mejor en términos de la visión, porque están tan puestos, digamos, mucho más visiblemente, desde que se empezó a flexibilizar un poco las situaciones producto de la pandemia. Recordemos que la pandemia tuvo graves consecuencias en muchas economías familiares, mucha gente que tenía empleo perdió los empleos, se tuvo que hacer de trabajos informales, incluso llegando a ser comerciante ambulante. Yo creo que no todo, y en eso también hay que ser muy justos, no todo el comercio ambulante, ya sea en la cola de la feria o ya sea en un espacio de espacio público del centro de Santiago, pero también quiero decirle que el comercio ambulante está en todas y en cada una de las comunas de la región metropolitana. Todos los centros cívicos de todas las comunas de la región metropolitana tienen comercio ambulante también. Hay el comercio ambulante de Santiago, de la comuna de Santiago, según estudios que al menos yo recuerdo del año 2008-2009, no llegaba nunca a más del 20% del comercio ambulante de todas las comunas de la región metropolitana. Por lo tanto, lo que pasa es que aquí es muy, muy visible. Esas cifras habría que corroborarlas hoy día, por si acaso, estoy dando ejemplos del pasado. Pero lo que quiero decir es que también hay mucho comercio ambulante en Lo Espejo, también hay mucho comercio ambulante en Renca, en Quilicura, en Paimpú, en La Florida, en Puente Alto, o sea, en todas las comunas existe el comercio ambulante. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que hay que contextualizar, sin por eso, efectivamente, generar
y yo en eso quiero rescatar las acciones, las promociones que está haciendo tanto la administración de la alcaldesa Iracy Hasle como el propio Ministerio del Interior en la coordinación de generar espacios públicos seguros, espacios públicos que respeten también el trabajo y las fuentes laborales de aquellos que tienen un comercio establecido, también garantizando las estrategias, ya sea por la búsqueda de empleo o por la generación, digamos, de espacios y estrategias de sobrevivencia para las familias que necesitan esta situación económica. Entonces yo creo que el fenómeno del comercio ambulante, si me permite Sergio, creo que es un fenómeno multifactorial, que no se puede decir, mira, aquí hay solo delincuentes, aquí hay solo gente que, no sé, por decir algo, va a vender productos de imitación, o aquí solo hay gente que no tiene ninguna otra estrategia y por lo tanto yo creo que hay fenómenos mezclados, es multifactorial, hay temas que se vinculan a la situación del espacio público, hay otros que se vinculan a la situación de la sobrevivencia económica de las familias, hay otros que se vinculan también, en algunos casos, a bandas, ¿no? A estrategias incluso matonescas de tomarse el espacio público, etcétera. Entonces yo creo que hay que ir despejando, perdone que ocupe otro dicho coloquial, la paja del trigo en esta materia y viendo qué se puede ir atacando, porque lo que le sirve a un comerciante ambulante, a lo mejor para tener una estrategia de sobrevivencia menos precarizada, porque también el comercio ambulante es bastante precario, digamos, ¿no? Eh, implica también ir despejando el por qué se llega a esa tarea, cuáles son las redes que se tienen, qué es lo que se está haciendo y generar si es que hay otras vinculaciones. Entonces yo desde esa perspectiva quiero destacar que hoy día está siendo más visible porque tenemos una situación económica más compleja, pero la situación del comercio ambulante en Santiago siempre ha sido problemática. Ahora, Nunca ha sido ningún alcalde o alcaldesa puede decir, mira, aquí ha estado siempre fenómeno, porque al menos conocí dos alcaldes, dos administraciones específicas y se tenían problemas. Insisto, hoy día hay un contexto que lo agrava aún más porque producto de la pandemia y previo a la pandemia también el estallido social, que implicó también otras situaciones en materia económica, se ve más visible y hay situaciones en las cuales hay que ordenar indudablemente, hay que generar estrategias para generar empleos también en muchos eh, de ese sector, digamos, de comercio ambulante que puede estar buscando también empleo, hay que hacerlo. Y también hay que hacerse cargo también de la población migrante que puede estar ahora relacionada con algunos ámbitos del comercio ambulante. la precariedad, algunos la atribuyen, se han escrito libros incluso, y le adjudican la responsabilidad a este sistema neoliberal que impera en Chile, argumentan. ¿Usted comparte ese juicio? Mire, yo creo que efectivamente nosotros tenemos un sistema hasta ahora de desarrollo económico, también en otros ámbitos políticos, sociales y culturales neoliberales, pero en materia del desarrollo económico, efectivamente, Chile tiene graves problemas. La situación de precariedad de las fuentes laborales o de las fuentes de ingreso de los chilenos y las chilenas, por un lado están por todo un sector informal del trabajo y de la economía que tenemos. Pero no es menos cierto que también tenemos un sector formal que vive precarizado, ¿no? Hace poco discutíamos los temas de los honorarios en los municipios o en el Estado central, hace unos años atrás. El tema de esos trabajadores del campo, a propósito de todas las comunas rurales que tenemos en la región metropolitana y en todo el resto del país, de esos trabajadores y trabajadoras del campo, temporeros, que se les contrata por día, tienen contrato, es legal. Alguien pudiera decir no es precario, pero sin embargo el contrato le dura 24 horas y lo vuelven a contratar al otro día y lo vuelven a contratar al día siguiente. Entonces, eso también es una situación de precariedad porque genera inestabilidad. Entonces, cuando uno dice, tengo estas condiciones en el empleo formal y no tengo tampoco buen salario y me genero con una estrategia que es muy precarizada porque es contra viento y marea, en cualquier clima, etcétera, etcétera, correteando de las fuerzas policiales, etcétera, etcétera, pero puedo generar el mismo ingreso o incluso más, aunque sea un poquito más, chuta, uno dice, no estoy justificando, no sé si me explico, Sergio, no Sí. quiero justificarlo, pero quiero decir que nuestro problema es mucho más de fondo, es mucho más profundo. Tenemos un problema para la generación de empleos de buena calidad y tenemos un problema incluso para aquellos que quieren no tener un empleo asalariado y ser emprendedores o ser microempresarios, etcétera, también, o comerciantes, microcomerciantes, también tenemos un problema porque hay precariedad en ambos mundos.
Entonces, ese es un fenómeno que yo creo que sí se explica por cómo hemos concebido nuestro desarrollo económico y cómo hemos concebido las estrategias para que las familias tengan empleo o tengan estrategias de Ahora, ingreso. alguien podría estar pensando, dice la senadora comunista, que forma parte de la coalición de gobierno, ¿no es cierto? Em, ¿Hay un grado de frustración de no poder romper estas cadenas del neoliberalismo que usted describe también? Mire, yo creo que efectivamente a uno le gustaría hacer cambios más profundos o más acelerados, pero siento también que una de las grandes fortalezas y de la herencia que tengo yo de la historia del Partido Comunista en Chile es que hacemos todos nuestros esfuerzos, peleamos con las organizaciones sociales, estamos insertos en las organizaciones sociales y de trabajadores y trabajadoras y también peleamos por estar en los espacios institucionales para cambiar desde fuera y desde dentro todos los espacios. Y nos vamos también adecuando a las distintas coyunturas. Cuando se puede acelerar el tranco, aceleramos el tranco y cuando están los momentos más complejos, seguimos peleando nuestras banderas, pero al mismo tiempo entendemos cuándo se puede más y cuándo se puede menos, digamos. Yo creo que desde esa perspectiva la participación política, cuando uno tiene un ideal de transformación, de justicia social tan profundo como el que siento que tenemos los y las comunistas, hay hartos ratos de la historia que nos pueden ser frustrantes, eso es verdad, pero no bajamos los brazos, seguimos, porque sabemos que no nos estamos beneficiando nosotros en particular, individual, sino que nuestra lucha refleja el anhelo, el deseo y el sueño de muchos y de muchas. Por lo tanto, si yo me canso de pelear, dejo a alguien sin poder seguir peleando porque no tiene tiempo a lo mejor y porque necesita de que yo haga algo. Y por lo tanto, ese es mi sentido de responsabilidad. Estamos conversando con la senadora Claudia Pascual Grau, aquí en TV Senado, Profundidad de Campos, militante del Partido Comunista, representante de la región metropolitana. Hacemos una pausa y volvemos con usted en forma inmediata. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado, Profundidad de Campos, con la senadora Claudia Pascual Grau, militante comunista, región metropolitana, y pertenece a la Comisión Mujer y Género. Igualdad de género, sí. Eh, ¿Hay algún progreso que pueda decir usted, mire, hemos avanzado en esto, pero me siento frustrada en esto otro? Eh, Mire, nosotros hemos tramitado durante el año 2022, en primer lugar, el proyecto de ley que modifica la responsabilidad parental y el pago de pensiones de alimentos para generar mecanismos de pago efectivo. Así que me siento muy orgullosa de que hayamos podido, en conjunto con la comisión, fusionar una moción de las senadoras Allende, Proboste, Carvajal, quien habla, con un mensaje presidencial y poder potenciar este proyecto de ley junto también con la senadora Núñez y el senador Sangüesa, que son parte de la comisión, indudablemente. Solucionamos también, salimos de la tramitación de la comisión mixta a propósito de la ley Antonia, la ley que tipifica el suicidio femicida y la inducción al suicidio femicida, otro ámbito de violencia de género. Y también estamos avanzando con la ley Adriana, con la ley sin consentimiento es violación y hemos revisado en audiencias varios otros proyectos de ley que están en nuestra tabla, digamos, de tramitación. Este 2023 le toca, haremos en marzo el cambio de presidencia, pero seguiremos muy comprometidas con la comisión porque seguimos parte de esto. Eso es lo que me enorgullece. ¿Qué cosas me pueden frustrar? Me gustaría siempre poder tramitar más rápido. Uno a veces efectivamente dice, pucha, pero ¿por qué no avanzamos más rápido? Y claro, eh, hay que dar un debido tiempo, digamos, a audiencias en particular. A mí me interesa mucho escuchar las opiniones de las organizaciones en cada uno de los proyectos de En el ley. caso del proyecto de autismo, ¿qué cambios se operan ahí? Ujú. La ley ahí es súper interesante, Sergio, gracias por la pregunta, porque como Comisión de Mujeres nosotros por primera vez estamos tramitando unidos con Educación y Salud la ley de Ya. autismo. Y en particular uno de los temas principales, pero no el único, que nos invitaron y nos convocaron como Comisión de Mujeres a todos los integrantes y a todas las integrantes de la Comisión de Mujeres para estar en ese proyecto de ley, era resguardar también los derechos de las
cuidadoras, ¿no? Y de los cuidadores, pero principalmente las cuidadoras, que son su gran mayoría, de las personas con espectro autismo, ¿no? Con trastorno espectro autista. Y desde esa perspectiva, el proyecto de ley ha sido bien trabajado, ha sido bien discutido, le hemos pedido harta colaboración al Ejecutivo, ha tenido voluntad en su gran mayoría de las veces para modificar el proyecto de ley, un proyecto de ley que parte como dos mociones parlamentarias de la Cámara de Diputados, por lo tanto no es un proyecto del Ejecutivo, pero que sin embargo el Ejecutivo lo ha ido indicando para poder patrocinarlo y a su vez irlo fortaleciendo. Temas relevantes, hasta ahora se ha fortalecido, ha quedado muy bien especificado para qué son los recursos, se ha fortalecido la voluntad por parte del Ejecutivo de poder implementar salas de atención integral en una primera etapa en los 29 servicios de salud del país. Se ha planteado, por ejemplo, un permiso laboral para madres, padres o cuidadores, cuidadoras de, en general, hijos, hijas espectroautistas cuando tienen situaciones de crisis o alguna situación en la cual hay que ir a buscarlo al colegio de emergencia, por decir algo. Como ejemplo, se ha buscado también fortalecer el ámbito, estoy hablando sobre todo desde el punto de vista de las cuidadoras, el acompañamiento a las personas espectroautistas y la atención prioritaria para las personas espectroautistas en materias de salud, en materia de trámites también, y por supuesto también una atención de salud más prioritaria a aquellas personas que son cuidadoras de personas con trastorno espectroautista. Por nombrar algunos de los ámbitos relevantes, se ha fortalecido también el Chile Crece Contigo, incorporando materias también de ¿Ya? atención a niños, niñas, a propósito de la detección temprana del autismo, pero también a propósito de la generación de pictogramas para mejor comunicación con los niños y niñas espectroautistas, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy relevante porque va generando integración de nuestra diversidad en todos los procesos de salud también. En el caso de violencia contra la mujer, mucha gente se sorprendió, y quizá usted también, con el caso de Martín Pradena por la violación a Antonia Barra, que fue condenado a 20 años de cárcel, y resulta que el juicio ahora se anula y todo vuelve atrás. Ahí hay todo un proceso que es bien complejo con respecto, por ejemplo, a aquellas personas que fueron víctimas, que están vivas, a los que han sido testigos. ¿Cómo lo ve usted que estemos en ese punto en un país donde se considera que se ha avanzado bastante para contener la violencia contra la mujer? Mira, a mí me parece que es una muy mala señal, porque además las noticias sobre esta posible anulación aparecen a los 4 días de haber promulgado la ley Antonia, que es precisamente el caso de Martín Pradenas, ¿no? Que tipifica el femicidio, perdón, el suicidio femicida o la inducción al suicidio femicida. Entonces se promulga el 19 de diciembre esta ley y a los 4 días empiezan a aparecer estas noticias. Esto es frustrante, es una muy mala señal para el país porque en definitiva no hay un cuestionamiento, no hay ningún nuevo antecedente que pruebe la inocencia del imputado ni el condenado en este primer juicio, sino que hay más bien una estrategia de la defensa de cuestionar a los jueces de la sala. Hay ¿No? uno que está cuestionado porque Pero no es ningún nuevo antecedente en materia de la persona denunciada, digamos, de la persona acusada. Por lo tanto, a mí me parece que es una muy mala señal, es una muy mala noticia, porque efectivamente no solo revictimiza a la familia de Antonia, revictimiza a las víctimas que son que al menos se pudieron adjudicar, se pudieron colocar en el juicio, que son 3 o 4 más, víctimas que están vivas, mujeres, digamos, víctimas de Martín Pradenas y que lamentablemente las revictimiza, pero además echa pie atrás a algo que es muy relevante, que tiene que ver con seguir condenando y de la manera más efectiva en términos judiciales la violencia de género en nuestro país, ¿no? Que es muy diversa, que tiene distintas manifestaciones, que ocurren en distintos contextos, no solo en una relación de pareja o expareja, ¿no? Y ese es el avance que ha hecho Chile, que todavía estamos tramitando el proyecto que garantiza una vida libre de violencia, que es una ley marco en materia de violencia de género, pero que ha ido avanzando con varias otras legislaciones en paralelo que permiten ir dando cuenta de esta diversidad de fenómenos de violencia de género que tenemos en nuestro país. Entonces, es lamentable que habiendo
un juicio que duró mucho tiempo, que fue muy largo, que fue muy difícil para las partes y en particular para las partes víctimas, digamos, tenga esta mala noticia. Ahora, uno se imagina que puede haber muchos casos que no denuncian. ¿Usted cree que hemos avanzado en facilitar los caminos de gente que ha sido abusada, digamos, en cualquiera de sus términos, ¿no? Y que mantienen silencio y viven una situación frustrante durante muchos años? Mire, yo creo que se ha avanzado en primer lugar en materia de hacer conciencia de que estos son delitos y que son delitos que se tienen que trabajar públicamente, condenar judicialmente y también condenar socialmente. Todo el ámbito del abuso sexual infantil, todo el ámbito de las violaciones en nuestro país son cifras, casos, fenómenos que durante mucho tiempo no se han hablado. El abuso y la violación sexual entre familiares, ¿no? El abuso sexual infantil que tiene por personaje más cercano a la víctima, el perpetrador, digamos, ¿no? Todos esos ámbitos se ocultaron durante mucho tiempo, se sabía pero no se hablaba. Yo quiero desde esa perspectiva rescatar la tramitación del proyecto de ley que permite la interrupción del embarazo en caso de 3 causales. Una de esas causales es la violación, porque a partir de la tramitación de eso pudimos empezar a conocer, perdón, cifras de la violación de menores de 14 años, de la violación de entre 14 y 18 años y de la violación de mujeres mayores de 18 años y poder empezar a decir que había que denunciar. Es cierto que las políticas públicas han avanzado y han generado nuevos y mecanismos más expeditos para la denuncia. Sin embargo, también es cierto que en la medida que nosotros promovemos más denuncia, hay más casos que salen también a la luz pública. Por lo tanto, la política pública y las legislaciones tienen que mejorarse de manera constante para poder dar cobertura a esa cantidad de casos. No saco nada con llamar a la denuncia si finalmente no tengo operativo en las casas de acogida, no tengo operativo el teléfono, no le doy la cobertura necesaria ni la atención adecuada en la comisaría, de carabinero o de la policía de investigaciones si el Ministerio Público no me respalda. ¿Me explico? Entonces, si nosotros no vamos mejorando esa política pública desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, las policías, el Ministerio de Salud, ¿por qué digo el Ministerio de Salud? Porque, por ejemplo, en el proyecto de ley que garantiza una vida libre de violencia, hay recursos para el Ministerio de Salud para que todas las agresiones que llegan las mujeres, por ejemplo, a hacer contratación de lesiones, a verse en los hospitales o en los centros de salud de emergencia, puedan también dilucidar si hay algún caso de violencia de género que no estemos vinculando. ¿No? Que no estemos, y por lo tanto hay una detección temprana y empiecen a operar también los distintos dispositivos de acompañamiento. Y eso implicará indudablemente más recursos, más personal, mejor en la articulación interinstitucional de las políticas públicas, etcétera, etcétera. Entonces yo desde esa perspectiva creo que hay un avance, es absolutamente efectivo, real, ¿Mm? objetivo. Sin embargo, en estas materias tan complejas como la violencia de género, que finalmente apelan a una transformación cultural de una nueva relación entre los géneros, mientras más se avanza, también van saliendo más necesidades, más coberturas que hacer. Y por lo tanto, esto es un círculo que se tiene que transformar en virtuoso. Y desde esa perspectiva tiene que hacer que nosotros logremos llegar y el Estado de Chile y de todos los países en general en el mundo, pero voy a hablar por el Estado de Chile, no puede conformarse nunca mientras le quede un caso de violencia, sea cual sea la manifestación de violencia de género, sin acudir a su resguardo. Y todavía tenemos muchos casos que no hemos podido ¿Usted resguardar. tiene expectativa de que esto pueda plasmarse en la nueva constitución? Y le pregunto al mismo tiempo, estadísticamente hay 3.500 niñas, niñas y adolescentes que son explotados comercialmente desde el punto de vista sexual. Eso tiene poca visibilidad, quizás porque son pocos, pero puede haber muchos más, es lo que dice la estadística oficial. Y ahí hay delincuentes que son los que trafican a estos niños y niñas y Y hay un adolescentes. comprador Del del servicio comercio también. sexual, efectivamente. Sí, mire, yo quiero en eso destacar también el cambio legislativo que se hizo hace muy poquito. Se hablaba de prostitución infantil en nuestra legislación. Que es un concepto Y eso es errado. un concepto no solo errado, es una aberración. Es como si un niño o una niña quisiera prostituirse, quisiera consentidamente vender favores sexuales. Y lo que hay aquí, y usted lo ha dicho muy bien, es una explotación sexual infantil.
es una explotación de un niño, de una niña, de un adolescente con fines sexuales. Y eso es lo que nosotros tenemos que combatir de manera muy profunda, combatir en primer lugar a aquellos delincuentes, como usted dice, que son quienes están detrás de esta explotación y por lo tanto que ofertan los servicios de los niños, niñas, adolescentes, pero también creo que hay que hablar con mucha sinceridad, hay que hacer una condena social y tratar de empezar a perseguir a quienes compran el servicio sexual, ¿no? Porque esto es una situación tremenda, no podemos seguir vulnerando como sociedad a nuestros niños y a nuestras niñas. No podemos seguir vulnerando a jóvenes, adolescentes, mujeres, hombres en sus diversidades de identidades de género en esta explotación sexual. Me parece que hay un avance por parte de la legislación en esa materia en términos de cambiar esos conceptos errados, sin embargo tenemos un desafío muy grande como política pública, como Estado y como sociedad para poder terminar con estos flagelos. Senadora Claudia Pascual, estamos ya en 2023. El 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe civil-militar que se perpetró en Chile, donde hubo violaciones flagrantes de los derechos humanos durante todo el periodo de 17 años, donde el gobierno dictatorial fue condenado por Naciones Unidas por los 17 años que transcurrió ese gobierno. Y es el aniversario de ese golpe de Estado. El presidente Allende murió en el Palacio de la Moneda, 3.000 detenidos desaparecidos, torturados, perseguidos, en fin, una historia muy, muy larga y muy intensa que se vive para quienes formaron parte, digamos, de esa época en el gobierno de la Unidad Popular y de los partidos políticos que la integraban, y de otros también que formaban parte de la izquierda y que no estaban en el gobierno del presidente Allende. El hecho de este aniversario, que forma parte de la memoria como una exigencia que tienen los pueblos de reivindicar precisamente aquellos hechos para que no se repitan, el argumento que se da. Tenemos un Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. En el caso, por ejemplo, de los crímenes contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial, hay una serie de instancias, museos que recuerdan estos hechos. Pero hay un elemento que me gustaría que usted lo comentara. El hecho de conmemorar estos 50 años, ¿no se va a producir nuevamente una polarización en el país entre los sectores que aparecen como responsables en el mundo civil de esos hechos, de las Fuerzas Armadas implicadas en esa situación y el resto de la civilidad? Mire, yo creo que a 50 años del golpe militar y de la dictadura cívico-militar, no podemos como país seguir justificando aberraciones como las violaciones a los derechos humanos. Aquí hay un sector que yo siento que no es mayoritario en el país, sin embargo, que plantea que hay dos memorias, que hay un quehacer del gobierno de la Unidad Popular, del Salvador Allende, que justifica el golpe militar. Yo tengo una lectura total y absolutamente distinta y creo que como país no podemos relativizar aquello, porque los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con quiebres institucionales profundos como los que se provocaron con la dictadura cívico-militar, con el golpe militar y mucho menos con la justificación de 17 largos años y medio de violaciones a los derechos humanos, sistemáticas, con terrorismo de Estado, con castigos ejemplificadores para los detractores de la dictadura, con secuelas que tenemos hasta el día de hoy. Incluso no solo en materia de que no tenemos la verdad plena en todos los casos, ni tenemos la justicia adecuada en todos los casos, sino que incluso de salud mental de nuestro país. ¿Cuántas familias, cuántas generaciones no nos sentimos contenidas? Porque aquí ha habido una justificación, insisto, por parte de un sector de la sociedad que creo que no es mayoritario, que justifica cualquier problemática. Yo indudablemente estoy mucho más cercana al gobierno de Salvador Allende, pero cualquier problemática que pudiera haber tenido el gobierno no se resolvió con el plebiscito que iba a llamar a convocar Salvador Allende el 13 de septiembre. El golpe se hizo el 11, se adelantó, ni siquiera se esperó una salida democrática, que pudiera haber generado también posturas distintas, pero me refiero, no se hizo una apuesta por una salida Aquí el democrática. aniversario va a ser en medio del proceso constituyente. Sí, yo espero que en eso, de verdad,
¿por qué quise hacer toda esta introducción? Porque creo que si nosotros nos quedamos pegados en 50 años tratando de justificar por qué se hizo el golpe y por qué no, y no nos colocamos de acuerdo que el golpe de Estado implicó profundas violaciones no solo implicó el quiebre institucional y la democracia en nuestro país, se cerró el Congreso, o sea, se cortaron las libertades políticas y civiles, etcétera, etcétera, sino que además las violaciones a los derechos humanos, esta herida le va a costar mucho más que 50 años sanar, porque no es una herida que tienen solo los familiares directos o las personas que vivieron directamente las violaciones a los derechos humanos, es una herida institucional, es una herida de la democracia, es una herida de la sociedad, ¿no? Es una herida que justifica en otro ámbito de cosas esa animadversión de ciertos sectores en donde, incluso a veces lo vemos en nuestros barrios, en nuestras comunas, en donde la gente termina resolviendo un problema de forma violenta en vez de convocar al diálogo para solucionar los problemas vecinales. Entonces, eso es lo que yo buscaría en el marco de los 50 años. No relativizar los derechos humanos, no relativizar el golpe de Estado, pero al mismo tiempo también hacer un llamado que busquemos la verdad plena que nos falta, busquemos la justicia plena que nos falta, pero también caminemos hacia un futuro en donde podamos sanar esta herida, insisto, institucional, democrática, que no solo implica cambiar la constitución del dictador, sino que también implica generar nuevos pactos sociales, políticos, culturales, de relación entre los chilenos y las chilenas. Yo de verdad siento que esa agresividad con que a veces se manifiestan ciertos sectores políticos para denostar a las víctimas de violación a los derechos humanos, pucha que es fácil encontrarlo en una reunión de junta de vecinos también. Y pucha que es fácil encontrarlo en una pelea en el almacén del barrio. Entonces, si nosotros no nos ponemos de acuerdo para terminar con ese tipo de cosas, eh, también tengamos opiniones distintas, defendamos con ahínco, con vehemencia. Yo soy súper vehemente para defender mis ideas también, no tengo problema con eso, pero esa vehemencia no puede caer en la descalificación, no puede caer en la anulación del otro y de la otra, ¿no? Y por lo tanto, después de defender mis ideas, te voy a escuchar y veamos en qué podemos llegar a acuerdo. Y si no hay acuerdo, bueno, seguimos por caminos separados, pero sin anularnos, sin manifestar que tengo que aniquilarte. Porque eso es lo grave de la dictadura, es que promovió ideas del aniquilamiento no solo del pensamiento, sino que de la existencia física de las personas. Y yo no creo en una sociedad que crea en el aniquilamiento de la existencia física de las personas, por más distinto que piense a mí, por más distinto que piense a mí. Se nos pasó volando el tiempo. Así es, soy muy buena para hablar, pues usted me tiene que parar antes. Bueno, pues como antropóloga social, me imagino que ahí tuvo una práctica bien intensa con las investigaciones y todo eso. Queremos agradecerle a la senadora Claudia Pascual Grau. Ella debuta en el Senado este año que se fue y ahora sigue ya con toda la experiencia que significa. Ella sigue militando en el Partido Comunista, sigue representando a la región metropolitana y seguiremos conversando siempre en 2023, senadora. Gracias por su gentileza de ceder unos minutos del trabajo intenso en el Senado. Muchas gracias a ustedes también, muy especialmente a ti, Sergio. Y a usted que sigue esta conversación en el canal del Senado Profundidad de Campos, le decimos feliz 2023 y será hasta la vista.